Bueno, muy bien, aquí seguimos en Más Noticias, acompañándolos hasta las 5 de la tarde con toda la información y vamos a hablar en términos internacionales, Maxi, de lo que sucedió en Israel. Estamos hablando de 2 atentados que sucedieron durante este fin de semana. Todo comenzó el jueves pasado, ¿no? Sí, una escalada en la violencia justamente con Palestina y con Irán de fondo, ¿no? Porque también hay objetivos de Israel allí en Palestina. La respuesta israelí, condenado por algunos, ¿no? Digo, demoliendo y atacando, demoliendo casas, ¿no? La de los palestinos implicados justamente en los ataques, respondiendo también justamente a esos ataques con algunos grupos militares. Recordemos, ¿no? Hay un gobierno un poquito más duro, ¿no? Volvió Netanyahu al poder allí en Israel y está viajando esta semana Blinken, ¿no? Que va a funcionar como mediador, ¿no? El referente que mandó justamente Anthony Blinken, que mandó el gobierno de Joe Biden. Se ve cada vez más lejos el final de la solución de los dos estados, ¿no? En este caso. Vamos a hablar con Gabriel Ventascal, que él es periodista. Gabriel, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Un placer. Bien, igualmente, Gabriel, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, hacía recién Maxi una breve introducción de lo que sucedió y lo que está sucediendo hoy en Israel. ¿Cómo se explica este recrudecimiento? Mira, en general se explica por dos formas diferentes. Si tú crees que se trata de algo muy puntual, que alguien hizo algo y por lo tanto eso desencadenó una ola de violencia, es una visión. La otra visión es algo más estructural y lo que ocurre es que dentro de la calle palestina tú tienes dos fuerzas muy importantes. Tienes la autoridad palestina, que es el gobierno supuestamente oficial reconocido por el mundo, que es muy débil y tiene una enorme corrupción con un presidente que hace 19 años que no llama elecciones, se llama Mahmoud Abbas, pero tiene fuerzas mucho más radicales que lo intentan derrocar, ya sea la Yihad Islámica o el Hamas. Ya lo derrocaron en la Franja de Gaza y ahora intentan hacerlo también en Cisjordania. Estos grupos planifican atentados y es por eso que el ejército cada tanto, con la ayuda de la autoridad palestina, va a buscarlos, por ejemplo, a Jenin. Cuando había información de un incidente inminente, entra la fuerza de seguridad con la anuencia, con la ayuda de la autoridad palestina. Lo podés ver perfecto, ¿sabes dónde? Si viste la serie Fauda. Sí. Ahí se ve perfecta la colaboración entre Israel y la autoridad palestina porque los dos tienen un enemigo en común. Claro, claro. Es interesante. Esto que estás contando de Jenin fue lo que sucedió el jueves, esto que hacíamos mención. ¿Y cuál sería el rol de Irán en todo esto? Digo, ¿entra con financiamiento? Con financiamiento, con entrenamiento, con entrega de armas también, esencialmente con incitación. Irán le interesa que debido a los problemas internos que tienen ellos y debido también al papel trascendental armando al ejército ruso, le interesa que la calle palestina se incendie y de esa forma se centra la atención en lo que ocurre acá, en el Medio Oriente más cercano. Yo creo que lo que vimos hace pocas horas de drones atacando fábricas militares iraníes muy sensibles, que Estados Unidos indirectamente acusa a Israel de haberlo hecho, puede ser un mensaje claro de cambiaron las normas del juego. A partir de ahora ustedes atacaban a Israel en varios lugares del mundo. O sea, cuando digo ustedes es Irán. Ahora puede ser que nosotros podemos atacar también en suelo iraní. No te extrañe que veamos más acciones del ejército israelí o de aliados en suelo iraní contra el gobierno de Teherán. ¿Qué rol juega Estados Unidos acá? Porque algo que se apuntaba también era que los iraníes, por ejemplo, proveen de drones a Rusia, ¿no? En la guerra que tiene a Ucrania. Y por el otro lado, en esto de reforzar a Ucrania, leía la semana pasada que Estados Unidos estaba previendo sacar las armas que tiene ahí en depósitos en Israel para reforzar también Ucrania. O sea, todo está cruzado finalmente. Totalmente. Estados Unidos y el mediador Blinken que acaba de llegar, Anthony Blinken llegó hoy a Israel. Por un lado, él pide, necesitamos mantener calma el frente palestino-israelí para que no desviar la atención de lo que ocurre en la guerra en Ucrania y el papel de Irán. Entonces, ¿qué ocurre? Llega aquí y el gobierno israelí le entrega dinero que le deuda a la autoridad palestina anuncia que va a seguir coordinando con Israel la lucha antiterrorista. Ahí te das cuenta que hay un intento de ambos lados de bajar un poco el fuego para contentar también al mediador norteamericano. Por otro lado, Estados Unidos
dialoga con Israel, ¿cómo haremos para debilitar aún más a Irán? Un segundito. Sí, sí. Sí, Irán, que obviamente es el eterno y gran rival de Estados Unidos Claro, y de Israel en la región, obviamente. Para debilitar a Irán y que Irán no pueda facilitar de armas a Rusia y también en vistas a un posible ataque si no se llega a un acuerdo en el tema nuclear. Ahora, Gabriel, estaba pensando entonces, cuando al comienzo de esta charla vos hablabas de un enemigo en común de los palestinos y de Israel, hacías referencia a los grupos terroristas, pero también a Irán, entonces. Sí, sin duda. El eje, más o menos, Eleonora, podemos dividir el Medio Oriente de esta forma. Sí, Hay 4 tipos de fuerzas. Están los países chiitas, o sea, Irán, Irak, Siria y también el Líbano. Tienes los países que son instigadores de radicalismo islámico, pero no hacen en forma directa radicalismo islámico, que es Turquía y Qatar. Sí. Recordemos que nosotros, como humanidad, le permitimos a un país radical islámico organizar un mundial. Sí. Tercero, no son grupos, no son países, son grupos que quieren imponer un califato, ya sea Al-Qaeda, ISIS, Hamas, Hezbollah. Y el cuarto grupo son los países sunitas, no radicales, que se acercan a Israel porque tienen un enemigo común que es Irán. En este marco de referencia, Irán y los grupos radicales palestinos son aliados naturales. ¿Y en el tercer grupo quién estaría? Tenemos califato, o sea, grupos radicales islámicos, ideólogos llamados los países de los hermanos musulmanes, Turquía y Qatar. Tenemos los países chiitas y por último los países sunitas no radicales. Entre los sunitas no radicales tenemos también la autoridad palestina. Es por eso que se acerca, claro, se acerca también Israel. Pero la Yihad Islámica, Hamas y otros grupos pertenecen a los que aspiran a un califato. O sea que ves más bien ese trasfondo, porque hoy escuchaba algunos análisis que hablaban sobre todo de esto de, bueno, el nuevo gobierno que es más de derecha en Israel, es menos propenso a conciliar. Digo, ¿vos crees que esto no tiene que ver? Mira, yo considero que los problemas en Medio Oriente son esencialmente religiosos y tribales. Aquel especialista en Medio Oriente que no se especializa en religión, especialmente religión islámica, lo que suele hacer es una traducción al latino, porque a él lo educaron que todos los conflictos son por guerras, por petróleo, por cosas materiales, por ocupación. En el Medio Oriente la gente no habla ese idioma. Si podemos a través de tu programa explicar el Medio Oriente en el idioma que se habla allí, entonces hemos hecho una gran labor. Claro. Gabriel, clarísimo. Muchísimas gracias por este tiempo. Un placer. Hasta luego. En un ratito, Maxi, quiero que nos metamos con el tema Perú. Que nos